se haya aprobado esta ley. Se publica el 14 de junio. Para mí eso es importantísimo, no solo en términos políticos, que obviamente es cercenar el derecho al pueblo nicaragüense de conocer a profundidad, sobre todo viendo las magnitudes y los impactos. No me da temor de exagerar cuando digo gigantescos que este proyecto del canal implica. Y estos señores se lo despacharon, permítame esa expresión poco jurídica, se lo despacharon entre el 5 y el 13 de junio con 17 señores consultados. Pero a mi juicio, y es lo que a mí corresponde, eso es lo importante, no solo lesiona desde el punto de vista de la mínima sensibilidad político-democrática, sino que es lesivo de principios y valores constitucionales. La Constitución es la norma superior, pero sirve como parámetro de constitucionalidad de las normas inferiores, no solo en la literalidad de sus preceptos, sino en los principios y los valores que están implícitos en esos preceptos. Y la ley ocupa una posición central en el ordenamiento jurídico de los estados, precisamente por el procedimiento público, contradictorio, deliberante, que le permite a las mayorías y a las minorías parlamentarias presentarse ante la opinión pública, debatir profundamente las distintas posiciones. Cuando se escamotea de una manera tan grosera, cumpliendo las legalidades, la literalidad del procedimiento, hay desde mi punto de vista una lesión profunda y grave a principios y valores constitucionales desde la sola formalidad procedimental. Por lo tanto, a mi juicio técnico, esta ley sería inconstitucional solo con ese procedimiento. Violenta los principios constitucionales de pluralismo político, sobre todo que está en la Constitución y que desarrolla en muchos ámbitos la ley orgánica de la Asamblea Nacional. En relación con el AMSI, yo creo que las cosas, aunque pudiese parecer imposible, son un poco más graves todavía, porque el acuerdo marco en realidad ni siquiera fue aprobado siguiendo este procedimiento ya de por sí lesivo de la Constitución y de las leyes, porque el acuerdo marco tiene carácter de ley, porque lo dice el artículo 1 y el 18 de la misma ley. La ley 480 dice, repito, su artículo 1 y 17 o 18, que los términos del acuerdo marco de concesión e implementación van a tener valor de ley, pero eso no fue discutido ni por los diputados, ni siquiera de esa manera superficial o más que superficial, ni siquiera de esa manera aparente o formal, meramente formal, sino que dice esto es una ley ahora. Por lo tanto, esa parte del acuerdo marco es todavía peor que los vicios y las irregularidades que tiene la propia ley. En los aspectos formales, estos me parece a mí que son los más importantes. En cuanto a los aspectos materiales, voy a empezar por el de la soberanía nacional, que efectivamente podría empezar por él, por una prelación de importancia, porque sin soberanía, y por eso, entre otras cosas, hablaba de los elementos de un Estado, porque un Estado que no es soberano, ni siquiera es Estado, lo dijimos en su definición, sería otra cosa. Pero también porque el artículo 1 y el 2 también de la Constitución se refieren a la soberanía. La soberanía se viola desde mi punto de vista al menos de dos maneras. Una manera me parece que es la que más se ha comentado, es la más obvia, porque la ley y el acuerdo señalan de manera explícita la renuncia irrevocable e incondicional de las partes en la mayor medida posible a cualquier derecho de inmunidad soberana que pueda tener cada una de las partes. Claro, Guanchín no puede tener inmunidad soberana porque no es un Estado. Las partes es el Estado de Nicaragua, y que está renunciando de manera irrevocable e incondicional a la soberanía. Eso está en la cláusula 25 y en el anexo 6, en donde en virtud de esa cláusula 25 luego se va específicamente al Banco Central y se obliga al Banco Central a que haga una renuncia también explícita de su inmunidad soberana
en los términos más amplios posibles. Le voy a dedicar algunos segundos a esto. Ciertamente no es atípico que haya algunas cesiones parciales o renuncias parciales de soberanía con muchas restricciones. Yo solo voy a recordar dos. Uno, en cuanto a los actos. Los llamados actos imperi no se incluyen cuando se trata de hacer renuncias parciales de soberanía, sino solo los actos gestioni, cuando actúa como un particular el Estado. Y además no incluye a bienes, por ejemplo, de gran valor cultural, ligados con objetivos de seguridad nacional, o militares, o diplomáticos, o consulares, sino bienes de naturaleza más bien comercial. Pues la renuncia que existe en estos documentos es una renuncia que explícitamente es en el más amplio sentido, como ya lo decía, actos gestioni, actos imperi y referidos a bienes de cualquier naturaleza comercial o que afecten cualquier tipo de valor nacional en Nicaragua. Esta es la primera manera, les decía, en donde se lesiona la soberanía nicaragüense, que además dice en su artículo 1 en la Constitución que la soberanía es irrenunciable. Es decir, aún para la doctrina que admite una renuncia parcial de la soberanía, sería discutible si fuese esta legítima sin una previa reforma del artículo 1, porque el artículo 1 sería un obstáculo a hacer ni siquiera renuncias parciales. Habría que reformarlo y decir, salvo en aquellos casos en que no se afecten tales y cuales bienes, principios, valores jurídicos de relevancia constitucional. El segundo aspecto en donde se viola la soberanía es el aspecto que yo creo que sí se ha dicho, sí se ha planteado en los debates, pero no vinculado, me parece a mí, al menos, al tema de la soberanía. Y es que los artículos 13, 17 y 18 de la ley y algunas cláusulas del acuerdo marco de concesión e implementación dicen lo siguiente. Si más adelante alguno de ustedes quiere que lo lea, lo leo. Yo lo voy a resumir, pero aquí lo ando. Dice lo siguiente: que no se aplicarán sanciones administrativas ni económicas de ninguna entidad gubernamental, ni nacional, ni local, municipal, ni regional, ni de ninguna naturaleza, a ningún inversionista que esté vinculado al proyecto o los subproyectos del plan. No hay sanciones administrativas. Luego dice que tampoco podrán ser sujetos de acciones penales como resultado del incumplimiento de sus obligaciones adquiridas en virtud de estos documentos. Es decir, y luego lo mismo dice las acciones civiles. Por lo tanto, no son susceptibles de ser sancionados ni administrativa, ni penal, ni civilmente. Luego dice también, el artículo 17, literal B, que será inaplicable a este proyecto o los subproyectos cualquier ley, código, decreto con fuerza de ley, reglamento, decreto, ordenanza o resolución que emita cualquier entidad gubernamental que contradiga o impida el cumplimiento de las obligaciones surgidas del amparo de estos dos documentos, de la ley o del acuerdo marco. Por lo tanto, bueno, y termino mejor con la última disposición que señala que si eventualmente, mediante una declaración de inconstitucionalidad de la ley del canal, llamémosle así, o del acuerdo marco respectivo, incurriese en daño patrimonial al inversionista, el Estado nicaragüense está obligado a indemnizarlo. Por lo tanto, ni son sancionables los inversionistas en relación con estos proyectos, ni en materia civil, ni penal, ni administrativa, ni se les puede aplicar ninguna norma jurídica en relación también con estos proyectos, y una función que es esencial a todo Estado democrático, que es el control de la supremacía constitucional. Si se ejerciera, haría más bien todo lo contrario, produciría el efecto todo el contrario al que busca el control de la constitucionalidad, que es depurar el ordenamiento constitucional. Aquí el efecto sería más bien hacer incurrir al Estado nicaragüense en responsabilidad frente a los inversionistas. Para mí, eso lo que hace es vaciar de contenido al Estado nicaragüense. Ese territorio por donde se construye eventualmente un canal va a ser un verdadero enclave,
porque lo que están diciendo estas normas es que ahí ni las autoridades nicaragüenses ni el ordenamiento jurídico nicaragüense es de aplicación. Por lo tanto, aquellos tres elementos que yo le decía, territorio, población y poder soberano, no aplican, no funcionan. Por eso es que yo pienso que este marco jurídico realmente desestructura o vacía al Estado nicaragüense, configurando un verdadero enclave que se escapa de las manos de las generaciones de nicaragüenses, y por supuesto afecta el principio político democrático y también el principio jurídico de supremacía constitucional, porque la Constitución dice todo lo contrario de lo que está construyendo y configurando este acuerdo. Tan es así, hay muchos otros aspectos de interés en donde se viola, por ejemplo, el derecho de propiedad, porque se configura un procedimiento expropiatorio que plantea una indemnización que deberá escoger en la opción más lesiva a los derechos del propietario entre las siguientes dos: o el valor de mercado o el valor catastral, siempre y cuando se coja al menor. Y eso me parece a mí que rompe con el concepto constitucional de la justa indemnización que se plantea en el artículo 44 de la Constitución. Por lo tanto, no es la expropiación en sí misma la inconstitucional, por supuesto, sino la configuración jurídica de la manera en que se piensa indemnizar a los eventuales expropiados. Y también creo que es antijurídica el órgano que va a decidir esa expropiación, que es la Comisión del Canal. La Comisión del Canal es una autoridad administrativa. Las autoridades que normalmente los ordenamientos jurídicos democráticos suelen atribuirle la función expropiatoria son órganos políticos vinculados a una circunscripción territorial. Puede ser un alcalde, puede ser un presidente, no puede ser una comisión interinstitucional nombrada por el presidente e integrada por ministros o por quien sea. Esa naturaleza de ese órgano y la forma en que se expropiará configuran pues una inconstitucionalidad a uno de los derechos fundamentales de todo régimen democrático, que es el derecho de la propiedad. También voy a referir solamente a dos aspectos más de orden material y a uno de orden formal para concluir y no llevarme más tiempo del que me ha sido asignado. Y es el de la potestad tributaria. La potestad tributaria está conferida en nuestra Constitución solamente a la Asamblea Nacional de manera indelegable y exclusiva. Es decir, los tributos los crea el pueblo a través de sus representantes libremente electos. ¿Tributos qué cosa es? Bueno, hay una cantidad de tipología, ¿no? de tributos, tasas, aranceles, precios públicos, cualquier tipo de carga que tenga una expresión pecuniaria en principio. Entonces, la ley 840 le crea una potestad tributaria al concesionario y a la comisión en dos posibilidades, por supuesto diferentes, lo cual viola ese criterio clásico en el derecho constitucional y en el derecho parlamentario. Es más, en realidad los parlamentos en buena medida surgen para que los impuestos, los presupuestos y los tributos en general fueran creados ya no por los reyes, pues en Europa en este caso, pero así se trasladó al resto del mundo occidental, digámosle así, sino por el propio pueblo, repito, a través de sus representantes. Eso ya no sería así a partir de esta ley. Y el último elemento que quería señalar es el de yo le puse aquí publicidad y transparencia. No sé si es la mejor terminología, pero la idea creo que se puede lograr transmitir bien. El asunto es el siguiente: como principio general de todo Estado democrático de derecho que busca el interés general, fines de interés general y común son cuestiones de índole pública, no son cuestiones de índole privada, por supuesto. Entonces, esa interpretación, esa idea se puede derivar del artículo 130 de la Constitución, pero también un poco se encuentra más específicamente en el artículo 131. El 130 habla del Estado Social de Derecho
Y el 131, se lo voy a leer rápidamente, dice lo siguiente: los funcionarios de los 4 poderes del Estado, elegidos directa o indirectamente, responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones y deben informarle de sus trabajos y actividades oficiales. Pues no es la mejor manera técnica de hacerlo, me parece a mí, podría no ser la mejor manera, pero sí se puede derivar de ahí, repito, un principio general de transparencia y a partir de ahí de rendición de cuentas que está en otra disposición. Pues bien, en la cláusula 19 del acuerdo marco hay una cláusula de confidencialidad estricta, es decir, las partes se comprometen a guardar con una estricta confidencialidad todos los documentos, ni siquiera hace una lista taxativa con números clausos, sino que deja abierto que todo lo que haya de naturaleza técnica, comercial, por supuesto que hay algunos aspectos que pueden afectar al inversionista y que habría que protegerle para el equilibrio financiero de su inversión, pero de la manera en que quedó planteada, como que si se tratara de dos privados, es lo que permite, por ejemplo, que algunas de las empresas contratadas por el inversionista Wang Jin hayan dicho, por ejemplo, que los estudios de impacto ambiental no se van a dar a conocer al pueblo nicaragüense, que eso solo lo van a conocer ellos, y que ellos van a decidir, una cosa absurda, francamente, pero pudiese ser que estén creyendo que tienen su fundamento en esa cláusula de confidencialidad, que es desde mi punto de vista repugnante a la lógica de cualquier Estado democrático de derecho. Finalmente, ahora sí, quiero comentarles que esta ley, ella misma se autoatribuye un régimen jurídico que no tiene, porque dice en su artículo 23 que para ser modificada se requiere el 60% de los votos de la Asamblea Nacional. La Constitución Política dice que las leyes se aprueban solamente con la mayoría de los diputados presentes en la Asamblea Nacional, no con el 60% de los votos. Dice la Constitución en su artículo 141, salvo que la misma Constitución diga otra cosa. Y sí que lo dice para 5 leyes nada más. Las 3 leyes constitucionales, ley de amparo, ley electoral y ley de emergencia, que se aprueban con el 60% de los votos. La ley de autonomía de la costa atlántica, que también se aprueba con el 60% de los votos. Y la ley de municipios, que se aprueba con la mayoría absoluta de los diputados presentes, no como todas las demás leyes, sin excepción del Estado nicaragüense, que se deben aprobar con la mayoría relativa de los diputados presentes, no con la mayoría absoluta. Claro, eso tiene la pretensión de petrificar, de congelar la ley y de socavar o de escamotear mejor la potestad legislativa de futuras y eventuales mayorías parlamentarias, de mayorías legislativas que con una mera cantidad que lleve a la mitad más uno de los diputados presentes, repito, no de la totalidad de diputados, pudiesen reformar esta ley tratando de darle un régimen jurídico que no tiene. Yo creo que en algunos casos ellos mismos saben que es inconstitucional. El acuerdo de concesión señala que las partes se comprometen a impulsar un proceso de reforma constitucional que permita, solo se refieren a 2 puntos, pero bueno, ya es una suerte de reconocimiento de que chocan con la Constitución, al menos los siguientes 2 puntos. El asunto de la renuncia explícita de la inmunidad soberana y el asunto de la potestad de crear tributos por parte de la Comisión y del propio inversionista. Yo creo que estos son en general algunos aspectos. Hay muchos otros en el ámbito ambiental, laboral, en el ámbito del derecho internacional público, en el ámbito del derecho administrativo común interno, que también son muy interesantes, pero podríamos conversarlo más adelante. Esta ley fue objeto de 32 recursos, pues de 88 recurrentes. En realidad hay más recursos que personas fueron consultadas en su momento para poder aprobarla. Y bueno, será una Corte Suprema de Justicia con muy dudosa legitimidad constitucional, pues todos sus integrantes ya concluyeron su periodo constitucional, la que deberá resolver dicho recurso. Agradezco mucho su atención y les ruego me excuse por el minuto.